Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy, día 25/5 del 2023. Tenemos programado, tal como se los envié por WhatsApp online, al grupo de WhatsApp online. Hoy tenemos para la clase del día de hoy un resumen se los voy a poner en un video que hicieron unos compañeros de ustedes. Un resumen sobre los métodos de entrenamiento para que les sirva de apoyo, no de copia, de apoyo para el trabajo que tienen que presentar la semana que viene. Recuerden que la semana que viene tienen que entregar vía Saya el informe sobre todos los métodos, y el informe debe tener sus 7 partes: portada, introducción, índice, desarrollo, conclusión, anexos y bibliografía. En el anexo, aunque en el informe van a hablar de todos los métodos, yo le asigné un método, les dije que agarraran un método, uno solo, y lo van a graficar en ese va a ser el anexo, la gráfica de cuál es el entrenamiento que ustedes les tocó, y van a hacer un diagrama de cualquier ejercicio, circuito o deporte donde se aplique ese método. Luego, el video de la defensa consiste en que ustedes expliquen ese método único que ustedes agarraron. No van a explicar todo el trabajo del informe, sino el método que se le asignó. Dentro de esa explicación de la defensa, solamente se limitan a decir, por ejemplo, su definición y cómo se aplica en el deporte que ustedes van a hacer o en el ejercicio. Seguidamente, ejecutan un ejercicio grabándose con un compañero o solo, preferiblemente con un familiar, amigo, etcétera, o novio, o esposo, qué sé yo, que lo acompañen, donde usted le explique a esa persona en qué consiste el método y cuál es el ejercicio que van a hacer. Bien sea, si usted lo quiere hacer con un deporte específico o con un ejercicio específico, donde usted explica la relación que tiene ese ejercicio con el método y su importancia. Ese video no debe pasar de 4 minutos. Copian el link, el video lo suben a YouTube, copian el link y lo pegan en la portada de ese informe. De tal manera que cuando yo abro el informe, sé que está el video ahí, y lo primero que yo hablo es el video y luego veo la presentación. Entonces, estando esto claro, queridos amigos, quería compartir pantalla para hacerles déjame ver que no ha llegado nadie. Ok, les voy a colocar un video para que vayan como a manera de resumen sobre qué son los métodos. Este resumen les sirve de orientación para el trabajo que están haciendo, que tiene fecha límite para la semana que viene. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla y vamos a pasar el video. Los que están llegando, me estén avisando. Ok, lo voy a tratar de poner para allá. Los métodos del entrenamiento deportivo son los procedimientos sistemáticos empleados para concretar los objetivos del proceso de entrenamiento. De igual manera, también podemos definir como las medidas que se pueden aplicar a los ejercicios con el fin de lograr algún tipo de resultado fisiológico. El entrenador selecciona el método tomando en cuenta características del atleta, funciones a estimular y sistema energético de la actividad, aeróbico o anaeróbico, para así elegir la sesión óptima de rendimiento, calidad y efectos posteriores. Estos métodos se pueden clasificar en continuo, que se divide en extensivo, intensivo, variable, fartlek, método interválico o intervalos, método de repeticiones, método de pruebas y método de planificación. Métodos continuos. Se caracterizan por una duración prolongada de los esfuerzos, al menos 30 minutos hasta 120 minutos aproximadamente, sin detenerse ni tomar pausa o descanso alguno. Procuran desarrollar la capacidad aerobia mediante la absorción más eficiente del oxígeno. Entre estos incluye el método continuo uniforme, el método continuo variable, método de cross country, método de Phillips y el método de Fartlek. Método continuo uniforme. Consiste en un trabajo sin interrupciones, en el cual se mantiene constante la potencia de la carga. Se caracteriza porque se realiza el trabajo sin descansos,
con cargas que tienen duraciones entre 30 minutos y 2 horas, con una intensidad entre el 60 al 95%. Mejora el ritmo de recuperación y desarrolla la resistencia aeróbica y anaeróbica. Este se divide en dos tipos. Método continuo extensivo, que se caracteriza por una duración larga de la carga, con intensidades bajas del 60 al 80%. La duración de estos trabajos puede ser de 30 minutos a 2 horas y desarrolla el potencial aeróbico. Este sirve para acelerar los procesos regenerativos. El método continuo intensivo tiene una duración de 30 minutos a 1 hora, pero con una intensidad que va del 90 al 95% de la potencia aeróbica y anaeróbica. Este sirve para entrenar el metabolismo glucogénico, ampliar el volumen máximo de oxígeno y desplazar el umbral anaeróbico. Método continuo variable. Consiste en alternar tramos de carreras rápidas con otros de carreras lentas, de diferentes intensidades, y durante tiempos de 30 minutos a 1 hora, sin interrupción. Se recomienda utilizar este método solo una vez por semana. Los lapsos de variación de intensidad son predeterminados por lapsos de distancia, por variaciones de terreno o lapsos de tiempo. Este trabaja el potencial aeróbico. Voy a parar aquí. Josmer, ¿me escuchas? Josmer, ¿sí me escucha? Vamos a ver. Ok, sí, no. Voy a dejar el video rodar, entonces. Estamos viendo este video como un resumen de la clase anterior, ¿ok? Continuamos entonces. Ok, vamos a ver qué me escribe Josmer. Ok, chévere. Voy. Y anaeróbico. Su objetivo es entrenar la potencia, mejorar la adaptación del cuerpo a la velocidad y el rendimiento cardiovascular. Método post-control. Es una modalidad del atletismo que consiste en recorrer distancias en circuitos naturales, con obstáculos propios del terreno o obstáculos artificiales. La distancia varía según el terreno utilizado y el objetivo es recorrerla en el menor tiempo posible. La dificultad se presenta según la superficie y el terreno en el que se lleve a cabo la carrera. Romper piedras, barro, arena, pasto, inclinaciones, etc. De esto depende el ritmo y la intensidad del ejercicio. Este exige una preparación previa. El cuerpo tiene que estar preparado y listo en todo momento para estabilizarse en caso de pisar una piedra. Esta ayuda a aumentar la resistencia y la fuerza aeróbica y anaeróbica, así como mejorar el equilibrio y la propiocepción, es decir, el sentido de la posición y el movimiento de tu cuerpo. Método Philip-Maffetone. Se puede utilizar tanto para el entrenamiento de corredores profesionales como amateurs. Se basa en trabajar la baja intensidad con una baja velocidad. Este método asegura que la velocidad de la carrera no se trabaja únicamente con el entrenamiento aeróbico, sino que se debe adquirir controlando la intensidad y la frecuencia cardíaca máxima. Bajo este método de frecuencia cardíaca máxima en fase aeróbica, se calcula utilizando la fórmula llamada 180. El primer paso es restar tu edad a 180. A partir de allí, tomar en cuenta las siguientes circunstancias. Se restan 10 si se sufre algún tipo de enfermedad o ha sido operado recientemente o si tomas una medicación diaria. Se resta 5 si el nivel de entrenamiento ha bajado por distintas razones. Se suma 5 si ha ido mejorando progresivamente. Y no se resta ni se suma si es un corredor o si suele practicar un ejercicio regularmente. Este método establece una progresión en el entrenamiento de máxima importancia para la prevención de lesiones. En este se entrena al cuerpo para que se queme más grasa. También ayuda a las articulaciones, huesos, ligamentos, tendones, músculos y a evitar condiciones de dolor crónico en las zonas como la espalda baja, rodilla, el hombro, la muñeca y el cuello. Método Fartlek. Consiste en realizar una carrera intercalando continuos cambios de ritmo, de distancia, de intensidad. Cada distancia se corre con un ritmo prefijado. Los tramos
de carrera continua se consideran descansos y los tramos de aceleraciones son los esfuerzos. Su principal característica es que los cambios de intensidad los determina el individuo por decisión propia en función de un objetivo objetivo. O bien, los cambios de intensidad se encuentran afectados por los accidentes del terreno, pendientes, ascendentes, descendientes, terrenos llanos, lo cual puede influir en la decisión del deportista en cuanto al ritmo de desplazamiento a seguir en determinado tramo. Este método tiene como objetivo entrenar las transiciones aeróbicas y anaeróbicas. Entrena la potencia y la resistencia, mejora la adaptación del cuerpo y la velocidad y el rendimiento cardiovascular. Métodos fraccionados. Desarrolla la capacidad de resistencia aeróbica anaeróbica. Se caracteriza por la interrupción del trabajo. Al contrario de un sistema continuo, se divide el esfuerzo en varias partes de intensidad submáxima, que se alternan con intervalos de tiempo llamados pausas de recuperación, que ayudan a la adaptación del organismo. Con el fraccionamiento del esfuerzo se consigue un mayor volumen de entrenamiento a un ritmo más rápido, con menor cansancio, ayudando así al desarrollo de la capacidad de la resistencia aeróbico-anaeróbica. Entre los métodos tenemos los siguientes: el interválico, el de repeticiones, los circuitos y los combinados, cuales son aplicados tanto para los aeróbicos y los anaeróbicos. Los aeróbicos, que comúnmente se les conoce como el cardio, estos fortalecen el corazón y los pulmones, mejoran el funcionamiento de los músculos, teniendo como objetivo principal mejorar el rendimiento deportivo y mejorar la respuesta al entrenamiento. Estas pueden ser caminar, nadar, trotar, montar bicicleta, etc. Los anaeróbicos son las actividades breves y de gran intensidad donde el metabolismo se desarrolla exclusivamente en los músculos y sus reservas de energía, sin utilizar oxígeno de la respiración. Por ejemplo, levantamiento de pesas, abdominales, flexiones de brazos, etc. Método intervalo. Consiste en la alternancia de fases de carga, con fases de recuperación, fases de descanso. Es un método de entrenamiento en el cual el cuerpo se somete a periodos cortos, pero repetidos con regularidad, de esfuerzos físicos alternados con periodos adecuados de descanso. Este se divide en tres tipos: interválico intensivo largo, de 6 a 10 repeticiones, intensidad del 85%, con una duración de cada repetición de 2 a 15 minutos, con una pausa de 2 a 5 minutos. El interválico medio, intensivo medio, de 12 a 16 repeticiones, intensidad del 85 al 100%, con una duración de cada repetición entre 1 y 3 minutos, con una duración entre 1 minuto 30 y 2 minutos para cada pausa. El interválico intensivo corto. Este se suele fraccionar en varios bloques, a los que denominamos series, con 3 a 4 repeticiones por series, con tiempos de duración de 10 a 60 segundos. Las pausas serían entre 2 y 3 minutos. Entre repeticiones se sumará una pausa entre series, la cual será de 10 a 15 minutos para recuperar lo máximo posible. Método de repeticiones. Se caracteriza por cargas repetidas y muy intensas, descansos completos intercalados, durante los cuales todos los parámetros de rendimiento de los sistemas funcionales implicados vuelven a su estado inicial. El periodo de recuperación resulta una recuperación casi completa. Su fin principal es desarrollar la resistencia específica de competición. Dentro de los métodos de repeticiones, distinguimos según la duración de la repetición: largo, la intensidad entre el 25 y 100%, con una duración por repetición de entre 3 a 6 minutos y con recuperaciones aproximadas que doblan el tiempo empleado en la repetición. Medio, con una intensidad del 90 al 95%, con una duración entre 40 y 60 segundos, con una recuperación muy amplia de 8 a 10 minutos. Y el corto, cuya intensidad va del 95 al 100%, por lo cual son necesarias recuperaciones muy amplias de 6 a 8 minutos de recuperación por cada repetición, que oscilan entre 10 y 30 segundos. Método de circuito. Es un sistema adaptable a las necesidades de cada deportista, a su nivel de entrenamiento y progreso. Este método se caracteriza por la aplicación de un complejo de ejercicios de forma sistemática
e intensidad determinada. Tiene una función tonificante y sirve como instrumento de fuerza y resistencia. Además, nos brinda beneficios a la salud como mejorar el ánimo, la autoestima, debido a la mejor estética que profundidad. El tono muscular, fuerza y resistencia. Ayuda a nivel anaeróbico y mejora los sistemas cardiovascular y respiratorio, entre otros. Métodos combinados. Los ejercicios combinados o entrenamientos combinados son una serie de actividades que dan el punto óptimo de condición física. Estos ejercicios ofrecen grandes beneficios para mantenerse en forma y una buena condición física. Este método consiste en romper la monotonía del programa de entrenamiento, combinar actividades deportivas como hacer bicicleta, caminar, correr, natación, entre otras, lo cual ayuda a quien practique a ponerse en forma y mejorar su rendimiento. Alejandra y Josme, una pregunta, ¿ustedes están escuchando la presentación o solamente se les ve y no se escucha? Tengo esa duda. Yo la estoy escuchando, la estoy viendo y la estoy escuchando. Ah, chévere. Ah, me tenían preocupado. Ahí vamos. Ahorita hablamos. Vamos a terminar de ver los métodos. Esto les sirve de resumen para el trabajo que tienen que hacer. ¿Oyeron? ¿Aló? Bueno, ahí voy. Esta forma ofrece la oportunidad de mejorar notablemente el nivel de resistencia aeróbica y anaeróbica, la fuerza y la resistencia muscular, la flexibilidad y la agilidad, entre otras cosas. Métodos que desarrollan la capacidad, fuerza, resistencia. El entrenamiento de esta capacidad mejora también el rendimiento en pruebas de resistencia aeróbica y anaeróbica y ayudan a reducir el riesgo de lesiones. Método timing. Es un sistema de entrenamiento en el que se combinan ejercicios con pausas. Los ejercicios se organizan en un circuito de 5 a 10 estaciones, en cada una de las cuales se trabaja un grupo muscular. Cada ejercicio puede hacerse por tiempo o por repetición. Se aconseja hacer de 10 a 20 repeticiones en intervalos de 1 a 2 minutos, con descansos de 1 a 3 minutos dependiendo de la intensidad. Una vez acabado el circuito, se descansa de 5 a 10 minutos. Tratamos y estiramos hasta empezar de nuevo. Es preferible alternar trabajo de grupos musculares de brazos, piernas y tronco para evitar sobrecargas y proporcionar el trabajo cardíaco. Con 3 a 5 vueltas al circuito habremos tonificado todo el cuerpo y al mismo tiempo trabajado la resistencia. El objetivo es combinar los ejercicios de fuerza con resistencia al prolongarlos en el tiempo. De este modo, la sesión de entrenamiento tiene un trabajo global. Método analítico. Consiste en presentar la tarea descompuesta por partes aisladas del juego real, habitualmente a modo de repetición. El juego se descompone de forma que solo se tienen en cuenta algunos elementos o aspectos en los cuales se trabaja. Este método entiende el juego como una sola parte, física, técnica o táctica, aislando las actividades para tratar de producir aprendizajes mediante automatismos de aprendizaje mecanizados. Según la parte del juego que se quiera trabajar, varía el mecanismo utilizado, la intensidad y el ritmo. Suelen ser tareas fáciles y simples de realizar, que permiten planificar y lograr fácilmente los objetivos planteados, y que mecanizan ciertos patrones de movimiento debido a su componente repetitivo. Los métodos que desarrollan la capacidad, fuerza explosiva, método García y Gorostiaga en 1995 dividen los métodos para entrenamiento de la fuerza explosiva en 7 formas de trabajo. Todos estos métodos trabajan en base a la fuerza máxima, el método de intensidad máxima 1, el método puro, el método de contrastes con cargas altas y ligeras y el método basado en la potencia de ejecución. Los otros 3 métodos se basan en otros parámetros. El método de esfuerzos dinámicos, que tiene como objetivo principal la frecuencia de impulsos y sincronización de unidades motoras. Método excéntrico concéntrico explosivo, que tiene como objetivo principal la utilización de la energía elástica. Se puede considerar como una variante del método pliométrico. Por último, el método pliométrico. Método pliométrico tiene como objetivo principal la mejora de todo el proceso neuromuscular.
Puede ser bajo, medio, alto y máximo. Los bajos tienen saltos simples para superar pequeños obstáculos. Los medios multisaltos con pocos desplazamientos y saltos en profundidad de 20 a 40 centímetros. Alto. Multisaltos con desplazamientos amplios, caídas de 50 y 80. Y saltos con pequeñas cargas. Máximo, caídas de alturas mayores y saltos con grandes. ¿Cómo hago para voy a dejar de compartir un momentico? Ok. Ay, ya no quedan casi gente aquí. Saludos. Retomo y les enviaré el video completo. Por Saya. Ok. Ok. ¿Dónde están mis chicos? Vamos a ver. Ok. ¿Están por allí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Wow. Ok. Vamos a Zoom, vista. Vamos a quitar el chat cuando lo consiga. Ok. Chévere. Bueno, vamos a continuar la clase. Ese era un repaso sobre la unidad anterior para que les sirva de apoyo para el trabajo que tienen que entregar para el próximo jueves como fecha límite. Entonces, ya hoy nos corresponde entrar en la nueva unidad, si no tienen ninguna pregunta. Y la nueva unidad, según el plan, es sobre la recreación. Y revisando en internet, hay un video muy sencillo y bien gracioso que me pareció oportuno de regalárselo de tal manera que la clase fuese más ligera y más entendible. Porque la recreación, a pesar, ha sido como desde su inicio. Les voy a regalar la presentación que está ya la subí en ensayo hace rato sobre los antecedentes de la recreación, para que vean cómo ha ido evolucionando, cómo es que el ser humano entiende la recreación y qué tan necesaria es la recreación. Por eso voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ver si tengo el video aquí a mano. Ajá, no está. Déjame, ya lo busco. Déjame buscárselo por aquí. En el site ya se lo coloqué. Vamos a quitar este y buscamos otro. Ok. Aquí está la presentación. Vamos a ponerla aquí. Vamos a colocar la presentación. ¿Sí me ven? Entonces vamos a compartir pantalla ahora sí. Ok. Vamos a ver, no me coloco que no estorbe. Entonces tenemos aquí los antecedentes de la recreación desde el Paleolítico hasta nuestros días. Y les voy a dar dando tips por cada página para que vean
cómo era entendida la recreación. En la prehistoria, los tiempos eran más de sobrevivencia o de supervivencia. Y la gente vivía en este tipo de instalaciones que están viendo allí. Y entonces su tiempo se basaba en construir esas chozas, esas casitas rudimentarias, pero a la vez se dedicaban a ritos religiosos que creían en las nubes, en el sol, en la luna, etcétera. Y eso era, que era un tiempo de trabajo y recreación al mismo tiempo, no había esa división de conceptos. Entonces, lo que sí tenía que hacer para su supervivencia era cazar para comer y para vestirse. Entonces, pudiéramos nosotros hoy en día interpretar que las actividades de supervivencia, como la caza y la construcción de herramientas y vestimentas, servían para la supervivencia, pero sus ritos incluían danza. Y estas danzas nosotros pudiéramos interpretarlas hoy en día como parte de esas actividades lúdicas o recreativas. Vamos con la segunda página, vamos a ver, a poner esta presentación grande de aquí está. Ok, espero que la estén viendo por allí. Luego, vemos el viene un periodo donde la agricultura es la predominante, entonces empiezan a cambiar algunas formas de vida. Las comunidades empiezan a practicar y a sofisticarse en lo que es la agricultura. Y antes eran nómadas y ahora empiezan a quedarse cerca de sus terrenos que cultivan, por lo que se están convirtiendo en sedentarios. Esto les permite empezar a organizar muchas cosas, sus actividades propias de la familia, las actividades religiosas y las actividades laborales. Y se empezaron a asentar en territorios donde las tierras eran fértiles. Entonces, ya las necesidades de vivienda fueron un poquito superadas y empiezan a dedicarse a diseñar lo que es la forma de movilizar las cargas, medios de arrastre con animales, etcétera, pero también a cómo acumular los alimentos que no son perecederos. Entonces empezaron y para poderlos manipular también, ¿no? Empezaron a construir recipientes, etcétera, etcétera. Y otras herramientas, ¿no? Más afiladas. Luego viene un proceso donde lo que es el Estado y la religión eran como compinches. Entonces las comunidades estaban organizadas y liderizadas por este tipo de personajes, tanto del Estado como de la religión, que así era lo mismo. Entonces empieza a desarrollarse una cultura distinta. La religión pasa a ser la mayor justificación para los gobernantes, mantener sometidos, diría yo, a la población. Ahora, estos grandes gobernantes eran lo que llamáramos hoy terratenientes, tenían bastantes fondos propios y su estilo ya era peculiar. Las actividades para ellos era organizar situaciones para mantener bajo control a la comunidad. ¿Y cómo lo hacían? Con eventos, espectáculos, deslumbramiento. Algo muy parecido a lo que pasa en estos últimos años de nuestra vida en Venezuela. Mientras los tengan entretenidos con los eventos, teatros, que en entonces eran danzas y obras y esculturas y pinturas y monumentos funerarios, entonces mantenían bajo control a todas las personas. Luego viene otra época donde la recreación pasa a ser algo importante, tanto que, como ven a mi lado, en la parte izquierda de la pantalla, cómo están clasificadas la clasificación de clases, los tipos de clases sociales, donde ustedes ven que el que iba a la guerra está de primero, luego los sacerdotes, luego los artistas y lo último el pueblo, ¿no? Entonces, cuando las comunidades enteras pasan a ser posesión de otras, porque empieza a haber el tipo de colonización, de dominación de una sociedad que era más organizada para una que era menos organizada. El trabajo material y el deporte y la reflexión y el arte, en el caso griego, como dice acá, era solamente para los más aventajados.
participan en, en- tienen más tiempo libre para dedicarse a otras cosas, como la lectura, y es por eso que en Grecia muchos de los filósofos en el mundo, muchos de los filósofos más antiguos son de Grecia, porque allí, en esa cultura, los de mayor linaje, o que estaban en las estructuras de esta piramidal más alta, tenían más tiempo libre, y ese tiempo libre lo tenían que utilizar en lectura, reflexión, y por eso les daba más tiempo de escribir, y de conocer, y de leer, y de viajar, etcétera, etcétera. Y también enseñar a los de más abajo a elaborar algunos elementos. El trabajo, fíjense lo interesante, el trabajo era un poquito más menospreciado y era para la clase más baja. Y las clases altas se dedicaban más a las artes, como lo dice acá. Cosa que es interesante todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es que podemos trasladar la historia a cosas que están pasando? Ahora, el trabajo era menospreciado e irremediablemente pierde su carácter total de diversión, creación y producción, relegándose a este último. Luego viene también que ya se está acabando el proceso donde la iglesia tenía el poder, ya es más temporal. El imperio queda entonces en manos de los administradores locales, militares, bárbaros, ennoblecidos, y por eso es que empieza a surgir la parte romana, porque eran los más expertos en guerra, y en someter a pueblos y establecerle la religión que ellos creían, que era la religión cristiana. Aquí está el amigo Constantino, que es el que se hacía cargo de someter y implantar la religión que él profesaba. Entonces, hay un pacto entre el Estado y la nobleza, una nobleza medio bárbara, como dice aquí, para que se adopte la religión como suya de todos los pueblos que eran dominados, iniciándose así un poder temporal de la iglesia, lo cual se va a consolidar posteriormente con el Estado romano, que se convirtió en un imperio. Luego, en el medioevo, el arte fue manejado por artesanos y sacerdotes, mientras que la clase feudal se desenvolvía en haciendo nada, solamente mandando a hacer cosas y desarrollando técnicas de guerra. Por eso es que ahí los romanos juegan un papel muy importante. Luego de la conquista, fíjense que aquí se parece que estuvieran en la orilla de Venezuela, los grandes expediciones marítimas pronto sitúan a Europa en un extenso mundo. Recuerden que empezaron a colonizar fuera de su frontera. Y así también pasó con los españoles, como ven en las imágenes, y ellos sometían a esos pueblos y también los transculturizaban. La cultura y creencia que ellos traían se la organizaban por las buenas o por las malas, a los sometidos. En este caso eran nuestros indígenas, nuestros caciques, nuestros pirúos, todas las tribus que existían en ese momento. Las formas criollas que hacían ellos antes son investigaciones que todavía, en el caso latinoamericano, todavía hay nueva información todos los días de cuál era su costumbre, etcétera, etcétera. Y lo que ustedes investigan, que lo que consigue es sobre el barroquismo español que se impuso aquí en Latinoamérica. Estoy hablando de todo esto para que vean que la recreación pasa por una ola, tiene unas crestas altas y otras crestas bajas, de tal manera que podemos ver que hay una diferencia de opinión y es utilizada para someter a la población. Entonces llegamos a la revolución industrial, donde la cosa se pone más buena. Entonces, la revolución industrial, que es muy importante en la historia mundial, podemos ver que se reduce el tiempo de ocio y se aumenta el tiempo de trabajo. Entonces ya el trabajo no es visto como para las clases bajas, sino que hay una apertura en ese sentido. Sin embargo, al extender las jornadas de trabajo y reducir los tiempos de ocio o de recreación, empieza a haber muertes, accidentes, por todos estos procesos industriales no conocidos que fueron aprendiendo a medida que iban muriéndose la gente.
como ven en la mano izquierda, el tiempo de ocio era esperar allí, comer allí en el mismo sitio de trabajo y regresar al trabajo. En una viga, los que están en el área de construcción, mi imagen izquierda, ese era su tiempo de ocio, que estaban comiendo y aprovechando de leer y hacer lo que en ese momento de la comida. Y de una vez regresaban, o sea que no era un tiempo de descanso real. Ahora, el ocio se ve como algo inculto y de vago, etcétera, porque es mal entendido. Ahí se desarrollan originan los nuevos sindicatos, de ahí empiezan a originarse los sindicatos que se hubieran obligado a organizarse para exigir a los patrones mejores procedimientos, entrenamiento y equipamiento y planes de atención social, medicina, si hay un accidente ahí que debe tener una clínica, un seguro, etcétera. Desde ese momento empezó el desarrollo de la sociedad real. Entonces aquí vemos como la recreación como categoría solo puede desarrollarse en una sociedad que ha separado el trabajo de la vida cotidiana. Cada sociedad y cada cultura tiene una particular concepción del tiempo y del espacio. Y sobre este panorama se inscribe la actividad humana. No se podría reducir entonces la recreación al juego y a los procesos lúdicos, aunque esto forma parte importante de esto. Esta cubre un campo más extenso, pues conduce a todos los procesos creativos y liberadores del ser humano. Este es un resumen que yo les coloqué acá para que distingan que desde el punto de vista de lo que es deporte y salud, el descanso es necesario. Inclusive, si yo estoy trabajando, luego debo descansar antes de empezar a practicar algún deporte o a hacer un entrenamiento. Dentro del entrenamiento también tiene que haber pasadas de descanso para retomar la energía, de tal manera que no colapsemos. Entonces tenemos tiempo de ocio que tiene que invertirse en lo que es en la alimentación intelectual o en el entrenamiento físico, en la lectura, en la investigación, etcétera. Pero también hay tiempos de ocio, pero que son estratégicos durante los entrenamientos. Aquí hay un video que les dejé, déjame ver si abre, pero bueno, vamos a ver, yo creo que sí va a abrir. Pero ustedes lo pueden abrir por el Saya de tal manera que no es necesario que lo abra yo por aquí. Entonces, lo voy a dejar de compartir. Ya le di aparte un resumen sobre la historia y los antecedentes de la recreación. Y ahora quisiera, déjeme ver si en el Saya, vamos a ver si el Saya me abre por aquí. Ya, ok. Si están viendo. Ok. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos observar en el Saya. Ustedes ya esto lo hicieron, lo hicieron. Aquí le di los métodos de entrenamiento. Aquí. Estos métodos de entrenamiento y los terminamos hoy con el resumen. Esta es la tarea que ustedes tienen pendiente. Ahora hoy ya entramos aquí, lo que es organización de actividades recreativas. Para esto, yo les agregué un video aquí, que voy a poner un momentico porque es corto, y luego les explico en qué consiste. Con este video va a quedar clarita la clase, pero también regresaremos para que ustedes puedan enterarse de cuál va a ser, cómo va a ser la evaluación. Aquí dice más abajo cómo va a ser, pero yo quiero darle unos detalles. Entonces veamos el video, vamos a ver si abre. Okay. Genera bienestar social. La recreación.
La parte psicológica importante. Ok. Dieron un resumen de lo que es la regresión y cuáles son los objetivos, ¿no? Incrementar el desarrollo social y a la vez un desarrollo psicológico individual. Este video me gustó porque está bien práctico, bien sencillo, muy entendible. Ahora bien, vamos otra vez a compartir para ir a Saya. ¿Dónde está Saya? Dios mío. Bueno, déjenme buscarlo por acá. Voy a salir de pantalla para que lo vean. Quédense por ahí. Aquí no es. Aquí. Ok, estamos en Saya, ¿no? Entonces, ¿qué consiste la tarea? La tarea que tiene, no es para esta semana. Pues para esta semana tiene que entregarme es, vamos a ver quién está hablando por aquí. Profe, ya revisé, él está en otra sección. Gracias por su atención. Ok, muy bien. Es el ingeniero que me estaba respondiendo. Entonces, volvemos a cuál es la tarea. Fíjense ustedes tienen que crear, déjenme regresar al Zoom, compartir pantalla y ponérselas aquí. Ok, aquí estamos los dos. Chévere. Voy a hacer un poquito más. Ok, espero que me vean por ahí. Ok. Fíjense ustedes. No quiere crecer. Chévere. Crear de su propia imaginación una actividad recreativa, estableciendo todos los elementos posibles, graficando los recursos pertinentes al mismo. Ejemplo, si se trata de un juego con un balón dentro de un espacio, debe diseñar la forma de ese espacio, las medidas, reglas, tiempo, características de ese balón, cuántos integrantes son por equipo, cuántos equipos participan, cuáles son las faltas que se penalizan o los tipos de actividades riesgosas que se penalizan y cómo se puntualiza el logro, si es metiendo un balón en un círculo o es llegándolo de una esquina a otra, o sea, cómo es que ganan el punto. Entonces, para diseñar esta presentación, pueden utilizar cualquier programa que ustedes quieran. Entonces, quiero hablar un poquito de esto, porque aquí hay algo importante que no sé si lo queremos ver. Puede utilizar cualquier programa para el diseño de presentación y explicarlo a un grupo familiar, ejecutándolo. O sea, que el video que ustedes vayan a hacer